Somavisión, Motivación y Desarrollo MID presentan el programa Respuestas a preguntas que incomodan, con el Dr. Yatensi Bonilla, con el tema ¿qué es la Reforma Protestante del siglo XVI? Parte 2. Estamos con ustedes una vez más en su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan con el Dr. Yatensi Bonilla, a quien voy a tener esta charla en mano porque es un buen amigo, un buen pastor y un buen conferencista. Muchas gracias, Gabriel. Yatensi, después de estos halagos, ¿cómo te sientes? Bueno, contento, pleno. Así es, Yatensi. Estamos diciendo esto porque es bueno reconocer a los amigos en vida, ¿no? Tenemos una mala costumbre, yo creo que, no sé si en el mundo evangélico o en el mundo en general, de no reconocer a las personas en vida, ¿verdad, Yatensi? Oiga, Gabriel, mire, yo me reía con unos amigos ayer. ¿Por qué? En el seminario. Porque cuando, bueno, mi oficina está al frente de un cementerio. Así es. Y justo estaban enterrando a un cadáver. Y por delante comenzaba a escuchar cómo la gente le echaba flores al difunto. Elogios, ajá. Elogios, que mire, que hombre tan bueno, que nunca tomó, que hombre tan íntegro. Yo decía, ay, si así me echaran el ojo cuando me muera, porque en vida siempre me critican, que voy por esta doctrina, que no voy por la otra. Entonces yo decía que cuando yo me muero van a decir, qué conservador, qué fundamentalista era Yatensi. Pero de una cosa no hay duda, Yatensi, que este programa realmente está respondiendo a preguntas incómodas. Y es justamente la pregunta que estamos respondiendo desde el programa pasado. ¿Qué es ser protestante? En otras palabras, ¿qué significa la Reforma Protestante? Es importante señalar a nuestros amigos televidentes que nos siguen que el 31 de octubre de 1517 es la fecha oficial, que así se reconoce como la Reforma Protestante, o es cuando don Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, protestando no solamente por cuestiones religiosas, como ya vimos el programa pasado, sino por todo un conglomerado de situaciones que estaba viviendo la Alemania occidental de ese entonces. Alguien diría que nuestra querida iglesia evangélica ha dejado las raíces. No todas, pero en lo general la iglesia evangélica como que ha perdido la identidad, Yatensi. Y muchos de nuestros pastores, amigos, miembros, a quienes queremos mucho y saludamos por lo demás, porque la intención de este programa es edificar al pueblo de Dios, desconocen lo hermoso, ¿no? Lo hermoso de la raíz histórica del protestantismo como tal. Pareciera, diría alguien, de que esto de reforma solo debemos dejar a los reformados o a los luteranos o a los calvinistas, pero no es así. Todos los cristianos evangélicos venimos del mismo tronco común, la Reforma Protestante del siglo XVI. Y es nuestro deber conocer la historia y entender, como dijimos en el programa anterior, que la Reforma Protestante del siglo XVI, impulsada por Martín Lutero, luego por Ulrich Zwingli, posteriormente por Juan Calvino y por todos los reformadores, tuvo 4 causales. 4 factores que llevaron a que la reforma explotara en el 1517. La primera causal era el factor político que Europa occidental estaba viviendo desde el siglo X, pero sobre todo el siglo XIV y siglo XV. La política realmente era un asco en esa Europa en aquel entonces. La política estaba tremendamente mal, estaba todo torcido, el sistema judicial estaba corrupto, en muchos aspectos, ¿no? Había problemas en la política. Martín Lutero entonces no protestó, ¿verdad, Yatensi? Con el aspecto religioso, sino también en el aspecto político. Hay un segundo factor, un tercero y un cuarto. El segundo factor que llevó a la reforma fue el factor intelectual. El tercero es el factor socioeconómico. Y por último, el cuarto, el factor religioso. Hoy nos centraremos exclusivamente en el factor intelectual. Pastor. Mire, el segundo factor que ayudó mucho a recrear, a crear, a trabajar todo un espíritu reformador que dio origen la Reforma Protestante en Sajonia, en Alemania, en el siglo XVI, fue también el factor inclusive intelectual, académico. El factor intelectual hay que entenderlo desde el Renacimiento. Ya hablamos en un programa anterior sobre el Renacimiento. El siglo XV, correcto. Sí, haciendo un pequeño recuento. ¿Qué fue el Renacimiento? Es importante para entender el factor intelectual que ayudó a formar la reforma del siglo XVI. El Renacimiento se produjo cuando los musulmanes turcos conquistaron el Imperio de Oriente, conquistaron Constantinopla y cayó el último imperio que todavía no había caído, el Imperio de Oriente.
Esto fue en el año de 1453, cuando Constantinopla fue tomada por los turcos, y esta ciudad ya se dejó de nombrar Constantinopla y después se va a llamar, siglo después, Estambul, que ahorita es el nombre actual de esta ciudad. Y muchos griegos, muchos orientales de este imperio, se trasladaron a Occidente llevando consigo las artes, la literatura, la poesía, la filosofía, la lengua griega oficial de Oriente, y van primero a Italia. Italia fue el primer país que acogió la literatura oriental, la filosofía oriental, los clásicos orientales, y nace así el Renacimiento. ¿Qué es Renacimiento? Como la palabra lo indica, renacer, volver a rescatar los originales, las antiguas obras, esculturas, el pensamiento de los filósofos antiguos, y volver a las lenguas originales de las obras de Platón, de Aristóteles, volver a leer el griego, a estudiar el griego, para entender a los filósofos en su propia lengua, griego. Y también eso afectó mucho a las Sagradas Escrituras. Eso iba a preguntar, ¿la Iglesia fue afectada por esto? Claro, porque en ese momento la Biblia que se leía era el latín. Que era la lengua oficial del imperio. Exactamente, salía la Biblia en latín, que era la Vulgata Latina, traducida por San Jerónimo entre los siglos 4 y 5. Entonces la única versión oficial, seria, era la versión de la Vulgata Latina en latín. Entonces, con el Renacimiento, empieza la Europa Occidental a cuestionar la traducción de San Jerónimo del griego hebreo latín, y empiezan a estudiar de nuevo las lenguas originales como el hebreo, el paleohebreo, el arameo, el griego, para entender la Biblia en los manuscritos de las lenguas más antiguas. ¡Ay! Eso fue un despertar en todo sentido. Entonces, también el Renacimiento despertó el estudio por el humanismo. El Renacimiento replanteó el concepto de hombre. ¿Será entonces que en el siglo XV surge como tal el humanismo como ideal? Sí, el humanismo es un hijo directo del Renacimiento. Porque ahí los renacentistas se plantean, hacen una pregunta: ¿hemos descuidado al hombre por la religión? Siempre nos preocupamos por Dios y su doctrina, y hemos descuidado al hombre y sus necesidades. Entonces el Renacimiento encaró el humanismo de frente, volver a hablar del hombre y volver a trabajar el concepto de hombre y sus necesidades. Entonces viene todo un secularismo y todo un empeño por rescatar al hombre y sus necesidades. Y ahí nacieron grandes filósofos que ayudaron a este concepto, como la antropología de René Descartes, la antropología de Kant y sobre todo, Gabriel, la antropología de Hegel. Porque Hegel es el padre indirecto del materialismo dialéctico de Karl Marx, porque Karl Marx se alimentó del racionalismo de Hegel y su humanismo. Entonces, todo eso va pasando en la Europa occidental con el tema del Renacimiento, que va originando un humanismo. ¿Esto afectó esto del humanismo y del Renacimiento a Martín Lutero directamente? Claro. Porque grandes reformadores fueron humanistas, Gabriel. Juan Calvino era humanista. Juan Calvino era Ulrich humanista. Zwingli también. Erasmo de Rotterdam, Ajá. el humanista holandés. Y también, aunque no directamente, Martín Lutero coqueteó mucho con las tesis del humanismo. Melanchthon, el gran maestro y ayudador de Martín Lutero, Melanchthon fue un humanista. Correcto. Yatensi, en el siglo XXI, nuestra iglesia actual, tú eres un académico de cepa, de pies a cabeza. Y por lo que sabemos, tú eres un gran escritor, un gran conferencista, conoces muchos seminarios de nuestra América Latina y también has podido codearte con muchos pastores, supervisores de denominaciones, iglesias independientes, iglesias grandes, medianas y pequeñas. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Nuestra iglesia cristiana evangélica se puede considerar una iglesia intelectual que apunta a la intelectualidad, que da valor a la academia teológica? Ay, Gabriel, que me hizo una pregunta comprometedora. Así es, por eso la hice, Yatensi. Porque el programa se llama Respuestas a Preguntas que Incomodan. Mire, yo estoy muy preocupado, Gabriel, que estamos perdiendo nuestra identidad que nos lo dio la Reforma Protestante. Y uno de los condimentos de nuestra herencia protestante es la alta academicidad.
porque la Reforma fue originada por todo un movimiento académico que comenzó con el Renacimiento, porque los grandes reformadores eran grandes académicos y también grandes pastores. Eso es importante. Tenemos que señalar que nuestros grandes reformadores, Martín, Zwinglio, Calvino y otros, eran pastores, sí, pero también eran teólogos, yatense. Teólogos. Eran académicos. Y también manejaban otras disciplinas. Correcto, siga. Y eso ayudó a darle en un comienzo una identidad académica a la Reforma. O sea, que ser protestante era ser una persona culta. Y también nació un grupo de hombres que se llamaron los libres pensadores. Los libres pensadores, aquí corrijo muchas personas que ven a los libres pensadores como ateos. No eran ateos, eran cristianos protestantes que echaron abajo la estructura católica romana del dogma. Porque el dogma católico no dejaba pensar. Era incuestionable. Como decía la canción, esta canción de que Cristo es verbo no sustantivo, de Arjona, que dice, con el título prohibido de pensar, porque ya todo está escrito. Eso pasó con la Reforma en el siglo XVI. Los dogmas católicos encasillaba y prohibía al hombre pensar, porque si usted decía algo en contra del dogma, era reo y enjuiciado por la Santa Inquisición, hasta condenado a la hoguera por hereje. Entonces la Reforma Protestante echó abajo esas estructuras teológicas, dogmáticas que ya tenían cabida. ¿Quiénes los hicieron? Los reformadores, y muchos de ellos murieron mártires. Entonces, la Reforma era empezar a no tener miedo, a buscar nueva forma de pensamiento que ayudara a la dignificación, al desarrollo humano y social, pero sin ser indiferente con el principio bíblico, sin ser ajeno a lo que Dios quería para nuestras vidas. Oigan, qué gran mezcla. Ahora, esto hemos perdido. A eso quería llegar, justamente a su evaluación de la iglesia evangélica. En América Latina, y sobre todo en el cono, en la parte andina, en nuestros países andinos, yo veo que algunos, no puedo generalizar, cuidado, porque la iglesia evangélica es muy fragmentada. Yo veo que algunas iglesias evangélicas es más secta que aporte y desarrollo humano. ¿En qué sentido secta, yatense? Porque solamente se refugian en lo espiritual y se olvidan de que existe una estructura social, política, económica, un desarrollo científico. Y la iglesia comienza a vivir ajena a la realidad actual. Y a veces no somos pertinentes. Mire, una vez dijo un politólogo, me reservo el nombre, un buen político del Ecuador, me dijo, mire, si algún día desapareciera la iglesia evangélica, ninguno de los ecuatorianos nos daríamos cuenta. No puede ser. Eso lo dijo él, aunque yo tampoco estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo con esa expresión. Porque dirán, ¿dónde está el aporte en la educación superior o media? Entonces yo le dije, mira un momentito, si hay aporte. Así es. Aunque no como desearíamos, pero si hay aporte. Un ejemplo, en la ética, la iglesia evangélica fundamentalista, si alguien fue borracho o alcohólico y le pegaba a su mujer, ahora ese evangélico ya no toma, o sea que es un borracho menos. Y eso es un aporte, porque ayudamos a tener borrachos menos y en lugar de gastar el alcohol, lo van a invertir en la familia, llevar la comida a la casa. Eso es un aporte social. Ahora, claro que no hay un aporte mucho más estructurado, como decir que tengan lindas universidades, que las universidades evangélicas ayuden al desarrollo intelectual en forma directa y que se conviertan en referentes, claro que hace falta. O grande, bueno, si hay colegios, en educación media hay colegios que han ayudado mucho a la formación, eso sí, en la educación media. Pero falta más un aporte que diga, la iglesia protestante, evangélica de estos países están comprometidos con el desarrollo científico, humano, económico, con el desarrollo social. Sí falta una propuesta mucho más directa, porque hemos reducido la experiencia evangélica solamente al culto. Hemos reducido el concepto de iglesia a lo espiritual, pero no olvidamos de lo otro. Ahora, también hay que entender que entendemos también por espiritual. Entonces, yo sí veo mucha pobreza, no nula, pero sí hay una pobreza de un aporte más directo de nuestras iglesias evangélicas a la transformación social,
a adquirir valores, a la ética, al significado, al desarrollo. ¿Por qué? Porque a veces por lo menos falta de un discurso eclesiástico, teológico sobre el aborto, falta de un discurso eclesiástico sobre la biogenética. Discursos hay, a lo que nos referimos quizás un discurso más intelectual, más preparado, más fundamentado. Tanto pastoral como fundamental, ¿correcto? Exactamente. Sí falta. Ahora, también hay otras iglesias que sí están comprometidas. Ajá. Las iglesias más históricas, como las luteranas, presbiterianas, no sé... Reformadas, sí han trabajado mucho con un impacto en la sociedad, con un trasfondo de desarrollo social. Correcto. Cuando digo desarrollo social,